Radio Amor presenta Buenas noches con amor, espacio de reflexión con mensajes sobre ayuda práctica para la familia, establecimiento de principios con propósito para tu vida, junto al pastor David Ramírez Cartes. Seas bienvenido. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal hermanos? Todos aquellos que son parte de este espacio de reflexión. Hemos estado hablando estos días acerca de la gracia que se nos fue revelada, la gracia que necesita revelarse, pero además, en lo práctico, que necesita ser experimentada. Hemos hablado como muchas veces nos ocurre y nos ha ocurrido por la mentalidad religiosa que se nos ha impartido, que nosotros tenemos que llevar a cabo el cumplimiento de la palabra como si de nosotros dependiera el hacer la palabra. Pero cuando viene la revelación de la gracia nos damos cuenta que es Cristo en nosotros, es la fuerza de Dios, es el Espíritu Santo, es Dios mismo, el Dios de lo imposible, llevando a cabo en nosotros o a través de nosotros su palabra. Por eso hablábamos que mucha gente vive frustrada. Lo último que mencionamos el día de ayer fue que para nosotros lo que antes era una provisión, hoy día, bajo la revelación del nuevo pacto, es una promesa cumplida, es una realidad de que Dios, a través de mí, me da la capacidad de no robar, de no adulterar, de no matar y todo lo que aparece en la ley de Dios. Palabras que se cumplen hoy día por confiar en Él. Entonces, podríamos avanzar en este asunto, que cada vez que nosotros nos sometemos a la ley escrita, ¿a qué nos exponemos? A ser infelices, a caer en la frustración, decíamos. La ley tiene la capacidad de hacer una de dos cosas. Voy a solamente dejar un sentido, no quiero llenarlo de doctrina, pero dejar un concepto que está muy claro en el libro de Romanos. Si tú ves el libro de Romanos, es un precioso libro que nos habla acerca de la mente jurídica de Dios. Si tú quieres conocer el Evangelio completo, tienes que conocer el libro de Romanos, porque allí se manifiesta todo lo que es el Evangelio de Dios completo. Entonces, hay dos cositas que quisiera mencionar tan solo ya que he estado hablando acerca de la ley. La ley tiene la capacidad de hacer una de dos cosas. Tiene la capacidad de hacer una de dos cosas, que ya lo voy a explicar. Si la cumplimos, la ley a perfección, ¿qué va a hacer? Nos va a hacer santos. Pero debido a nuestra naturaleza, que ningún ser humano puede cumplirla, entonces es imposible llegar a ese tipo de perfección. Por eso que la Biblia dice que Cristo, el Señor, Él se hizo maldición. Él cumplió por nosotros la ley. Para eso vino el Hijo de Dios. Él vino a hacer por nosotros lo que nosotros no podíamos hacer. A eso se le llama en la Biblia, Romanos y muchos pasajes más que hablan en relación a esto, la justicia de Dios. ¿Qué es lo que es la justicia según Dios? Es que Cristo hizo por nosotros lo que nosotros no podíamos hacer por nosotros mismos. Yo no podía cambiar, yo no podía cumplir la palabra, pero Cristo vino a cumplirla para que hoy día Cristo en nosotros podamos con Él y en Él llevar a cabo la palabra, porque es Él en nosotros. Eso es lo primero, que nosotros, si tratamos de cumplir la palabra, esto nos haría santo, pero debido a que ningún ser humano puede cumplirlo, por eso Cristo lo hizo por nosotros. Lo segundo que quiero mencionar, que aquí entramos todo también, es que lo que hace la ley es incrementar el pecado. Dice que hace notorio el pecado, lo cual produce en nosotros condenación. Yo no estoy citando pasajes, pero tú puedes cotejarlo ahí en tu Biblia, en Romanos capítulo 2, y en Romanos capítulo 3, todo lo que habla ahí del propósito de la ley, Romanos capítulo 2 y capítulo 3, que nos enseña que el propósito de la ley era que el hombre se diera cuenta que mientras más intentaba cumplirla,
más descubriría que era imposible y se diera cuenta de la necesidad de un Salvador. Repito esto porque esto tiene que traerte revelación y luz a tu espíritu, a tu alma, para que cambie ese concepto de culpa que está en tu corazón. Romanos 2 y 3 nos enseña que el propósito de la ley era que el hombre se diera cuenta que mientras más intentaba cumplirla, esta ley, más al estar ahí tratando de cumplir, más pudiera descubrir que era imposible cumplirla y que se diera cuenta de la necesidad de un Salvador. Ese era el propósito. Según la palabra en Romanos capítulo 2, capítulo 3, Romanos 2 y 3, léalo completo ahí. Cuando escuchamos la palabra, concluimos. Nosotros podemos hacer esta conclusión. Si no guardo la palabra, perderé la salvación. ¿Cuántas personas funcionan así o piensan así? Imagínense un hijo. Los que tienen hijos, los papás. Si usted le dice, hijo, si tú no haces lo que yo te digo, dejarás de ser hijo mío. ¿Puede ser eso? ¿Cierto que no? O sea, su hijo se puede portar mal. Algunos hijos que hay padres que le llaman las ovejas negras. Por muy oveja negra que sea, no dejará de ser tu hijo. Es lo mismo. Mucha gente cree que va a perder la salvación porque no puede cumplir la palabra. Es por eso que necesita usted, amigo, amiga, que se revele la gracia. Otros piensan, cuando no pueden cumplir la palabra por sí mismos, piensan como esta forma que tienen muchos, aún creyentes. Cuando no pueden cumplir la palabra, ellos dicen, Dios dejará de amarme. Dios no me va a amar si me comporto de esta manera, si actúo de esta forma. Dios me va a dejar de amar. No, amigo, Dios no te va a dejar de amar. Lo que Él va a revelarte es que con Él, en su gracia y en su amor, tú puedes llevar a cabo su voluntad. Entonces, aquí hay algo que quisiera dejarles en este tiempo de reflexión. Perdemos el propósito de la palabra, porque Dios quiere que enfrentemos la verdad de la revelación de Dios, y digamos, al darnos cuenta, por la palabra que se nos muestra ahí como un espejo, que podamos terminar en humildad diciendo, este es el propósito de la palabra, que podamos terminar haciendo oraciones como esta, sencilla. Señor, tú tienes la razón, es verdad, yo realmente necesito cambiar. Yo estoy complicado, estoy extraviado, necesito cambiar, pero no puedo cambiar por mí mismo. Eso quiere escucharlo Dios, pero no puedo cambiarme a mí mismo. Señor, tu palabra es verdad, tu palabra es como un espejo, Señor, y en ella puedo ver que estoy mal en esta área, en esta situación. Señor, te pido que me ayudes, que me perdones, y mediante tu poder y tu gracia me cambies, porque yo no puedo hacerlo. Eso es lo que está esperando Dios cuando tú vas a la Escritura y ves ahí que hay palabras que cómo voy a poder cumplirlas, ¿no? El deseo de Dios es que tú te puedas reflejar y decir, Señor, realmente soy débil, soy humano, es imposible que la cumpla, que la lleve a cabo, necesito cambiar, necesito transformar mi vida, pero no puedo hacerlo, necesito de tu perdón, necesito de tu fuerza, de tu poder, de tu gracia, para que lo hagas, en mí me transformes. No puedo realizarlo por mí mismo. Si solo nos esforzáramos a ser buenos y tratáramos de cumplir lo que la palabra de Dios dice, ¿qué va a pasar en nosotros? Nos vamos a frustrar. Vamos a andar frustrados. Eso es lo que queremos evitar. Eso es lo que Dios, por su gracia, quiere evitar de ti, amiga, que no vivas en frustración. Por eso que es fuerte este tema de la palabra frustración. El significado de esta palabra frustración es desilusión, fracaso en lograr una meta o cumplir un deseo. Yo no puedo cumplir, para mí es imposible hacerlo. Cuando
ponemos toda nuestra fuerza y energía en algo que está condenado al fracaso, el único resultado posible es la frustración. Y para salir de la frustración, a veces nos esforzamos más. Y no, voy a tener que hacerlo, ahora voy a orar más rápido, voy a orar más tiempo, voy a dedicar más ayuno, más negación. ¿Y qué pasa? Traemos más frustración porque es imposible cumplir por nosotros mismos la palabra. Y termina siendo un círculo vicioso que se rompe solo comprendiendo la gracia de Dios. Es el sentir de Dios, es el sentir de este tiempo de reflexión, que la gracia pueda ser revelada a tu corazón en el tiempo de reflexión.